Muy buenas noches. Les saludo cordialmente a los estudiantes del tercer nivel básico de la jornada de la mañana. Esta es la clase correspondiente a la semana novena y consiste en tratar el tema de el cuento, características, narrador y personajes. El objetivo de la clase es conocer y comprender los elementos componentes del cuento, como parte del género narrativo. Bueno, partamos señalando, ¿verdad?, qué es lo que es el cuento. ¿A qué se refiere el contexto cuento dentro de la literatura? Por ejemplo, un cuento es un relato o narración breve de carácter ficticio o real, con un argumento fácil de entender y cuyo objetivo es formativo o lúdico. ¿Ya? Ahí tenemos tres características del cuento. Un cuento puede ser una narración atinente a un argumento ficticio, es decir, que no existe, pero también puede haber cuentos cuya temática son hechos reales. Generalmente los cuentos son de argumentos fáciles de entender, no son demasiado complejos, ¿ya? Y el objetivo es formativo, es decir, entregar algún tipo de información, algún tipo de valor, ¿verdad? Que la cual se quiere instalar, o también puede ser lúdico. ¿Qué se refiere con lúdico? Es decir, ¿verdad? Propiciar algún tipo de juego, algún tipo de entretención. De un modo más coloquial, también se habla cuento para referirse a una mentira, una excusa o historia inventada. Del mismo modo, un cuento es un enredo o chisme, de ese punto de vista. ¿Ya? Son otras acepciones y significados de la palabra cuento. Ahí tenemos tres ejemplos de cuentos con autores conocidos, por ejemplo, cuentos chilenos de terror, misterio y fantasía. Generalmente esos son antologías, ¿ya? De cuentos de la literatura chilena. Al medio tenemos la portada del texto Cuentos venezolanos de Rómulo Gallegos, el gran escritor, ¿no es cierto?, venezolano. Y los mejores cuentos ingleses de todos los países, ¿ya? La colección se llama Los mejores cuentos de todos los países, perdón, y esta versión que está ahí son los cuentos ingleses, ¿ya? Bueno, un gran cuentista inglés, ¿verdad? Es Oscar Wilde, ciertamente, Arthur Conan Doyle, por nombrar algunos de entrada. Bueno, características del cuento. Aunque las historias de cuentos son muy variadas y tocan múltiples temas, comparten ciertas características comunes. Por ejemplo, el cuento tiene una estructura central vinculada a un protagonista. En los cuentos se evitan las tramas múltiples, que sí existen en las novelas. Si, por ejemplo, queremos considerar una diferencia de forma entre el cuento y la novela, ciertamente tendremos que decir en primer lugar que la extensión de la novela es mucho más larga y es mucho más compleja. Por lo general, un cuento tiene como argumento una historia en primer plano y única, ¿ya? Todos los personajes son funcionales a esa historia. En cambio, la novela puede tener varias historias en paralelo. Segundo lugar, las acciones suelen ser ubicadas en el tiempo y espacio desde el inicio. Había una vez un rey que vivía en un castillo encantado. Ahí está señalando inmediatamente el contexto geográfico espacial en donde se va a desarrollar la acción del cuento. Es ficticio, aunque pueden haber cuentos basados en hechos reales. Su narrativa apunta a lo fantástico, ¿ya? Desde ese punto de vista, ¿verdad? Muchos cuentos relativos a pasajes de la historia de Chile, por ejemplo, de la historia latinoamericana, de la historia europea, están basados en esos hechos reales, pero el autor complementa dichos hechos reales con episodios producto de su imaginación, ¿ya? Para darle una mayor por así decirlo, un mayor interés, una mayor forma al relato. El relato histórico, así propiamente tal, la verdad es que puede de repente incluso ser monótono, ¿cierto? Bueno, el cuento histórico, por ejemplo, está, vincula hechos reales con episodios ficticios. Bueno, cada acción desencadena una consecuencia, ¿ya? En ese punto de vista, la acción del cuento generalmente trae una consecuencia dentro del argumento. No sé, una muerte, un asesinato, una boda. Por lo general, los cuentos tienen esa acción-reacción como parte central
de la trama de la obra literaria llamada cuento. Los personajes principales deben resolver problemas o superar pruebas difíciles para lograr su objetivo. De este punto de vista, famosos son los cuentos de caballería, en los cuales el adalid o héroe establece una suerte de lucha contra enemigos malignos, generalmente en la dualidad bien contra el mal. Es resolver acertijos, vencer pruebas de carácter mitológico, muchas veces relacionados con leyendas. Existe uno o varios personajes clave que son esenciales para que el protagonista pueda superar sus pruebas. El hada que ayuda a la princesa, el animal que indica el camino a seguir, etc. En un cuento, junto al protagonista están esos otros personajes que, ayudando al protagonista, le permiten finalmente lograr con su objetivo. Bueno, ya he señalado, ¿verdad?, que el cuento debe ser breve. Un cuento no puede ser demasiado extenso. Ahora, los cuentos deberían ser leídos de principio a fin, con una estructura única, al ser narraciones breves y con una estructura básica. Si se leen por fragmentos, se pierde el efecto que la historia debería generar. ¿Ya? El cuento tiene un todo literario, por lo tanto, si uno solamente extrae fragmentos, puede que muchos de ellos carezcan de significado o sentido específico. Bueno, ahí tenemos tres ejemplos de cuentos. Los cuentos de la peste, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, El reloj de cumpleaños, de Julio Cortázar, y El vaso de leche, de Manuel Rojas. Libros de cuentos, ¿verdad? Bastante emotivos. Nuestro país tiene grandes cuentistas. Bueno, ya dijimos Manuel Rojas, ¿verdad? Tenemos a Oscar Castro, Luis Durán, Enrique Lafourcade, importantes cuentistas que establecieron una notable generación en la literatura chilena. Ya, parte de un cuento. El cuento como historia o narración comprende una serie de acciones con uno o varios personajes dentro de un contexto histórico y físico, en ocasiones sin especificar. Ya, tenemos, ¿verdad?, tres elementos o partes esenciales de un cuento: el comienzo, el nudo y el desenlace. Ya, ¿qué es el comienzo? Bueno, puede ser como una pregunta lógica, ¿no es verdad? El comienzo es lo que lo inicio, el inicio de la historia. Ya, pero más allá de que la historia empieza, en ese comienzo, en ese inicio, se presentan los personajes, la situación en la que eventualmente se produce un desequilibrio o elemento de ruptura que se desencadena la trama. Eh, por lo general, la trama de un cuento ya se visualiza en el llamado comienzo o inicio. El nudo es la parte central del relato, donde se plantea el conflicto de la trama y los personajes llevan a cabo acciones inesperadas. Eso es el nudo. En términos, por ejemplo, de otras disciplinas, podemos decir que el nudo sería como el desarrollo, ¿no es cierto?, en el cuento, en la parte central. Por eso, generalmente, si uno analiza un cuento como lo estamos viendo ahí en esta diapositiva, el nudo o desarrollo, como también se le puede llamar, ¿verdad?, es aquella parte del cuento que establece mayor cantidad de hojas. Ahora, el desenlace supone el cierre del relato. En ocasiones se restablece el equilibrio inicial, concluyendo con una nueva situación. En las fábulas, la historia siempre termina con una moraleja. O sea, el desenlace, por lo general, se vuelve como a la armonía inicial. Los malos fueron derrotados, el caballero andante liberó a la princesa cautiva. Estoy pensando en cuentos antiguos. ¿Ah? Bueno, y cuando estos cuentos a la vez son fábulas, ¿ya? Cuando estos cuentos a la vez son fábulas, son, ¿no es cierto?, decoradas o culminadas con una moraleja. La moraleja, se entiende por moraleja, ¿verdad? Como un valor que el cuentista, el fabulista, quiere dejar instalado en los lectores. Eso es la moraleja. Moraleja, se debe decir siempre la verdad. Moraleja, confía en tus amigos y selecciona con mejor cuidado a quienes crees que lo son, no sé. Ya estoy inventando dos posibles moralejas. Si uno es en la vida cotidiana, dice,
Esto me deja la siguiente moraleja, es decir, la enseñanza. Bueno, los tipos de cuentos. Ahí tenemos el cuento popular, ¿verdad? Se trata de historias ficticias de autores desconocidos y que generalmente provienen de la tradición oral. Este tipo de cuento puede ser cuentos de hadas o maravillosos. Los cuentos de hadas están protagonizados por personajes fantásticos o sobrenaturales, como hadas, duendes, brujas. La historia de Caperucita Roja pertenece a esta categoría. Las fábulas son historias en las que animales u objetos adquieren características antropomórficas, lucen o se comportan como seres humanos. Generalmente dejan una moraleja, como decía recién, o una enseñanza. Las fábulas de Tito Tigre y Tío Conejo, de autor venezolano Antonio Arraiz, pertenecen a esta clasificación. ¿Ya? En la historia, ¿verdad?, de la literatura, el mayor fabulista por excelencia, yo diría de todos los tiempos, ¿verdad?, fue el fabulista griego Esopo. ¿Ya? Son muchas las fábulas de Esopo que han llegado a nuestros tiempos, fundamentalmente por vía oral. Los tipos de cuentos, siguiendo con esto, ¿verdad? Tenemos los cuentos de costumbres. Se trata de cuentos cuyo objetivo es reflejar a las sociedades agrarias o feudales. En este tipo de historias se como las doncellas, los príncipes, el rey, los campesinos, etc. Un ejemplo de cuento de costumbres son las historias de Garbancito, un personaje de la tradición oral española. Uno de los campesinos cuya principal característica es que es tan pequeño como un garbanzo. De ahí vendría Garbancito, un personaje popular español. Aquí en Latinoamérica tenemos famoso Pedro Urdemales, que sería como el Garbancito de América. Pedro Urdemales, este señor, ¿no es cierto?, que inventa triquiñuela a sus posibles rivales, ¿verdad? Y con eso va logrando sacar provechos de estas situaciones. El cuento literario es una historia ficticia que, a diferencia del cuento popular, cuyo origen y difusión se basa en la tradición oral, ha sido creada directamente en formato escrito. ¿Ya? En la mayoría de los casos tiene un autor conocido. El gato negro de Edgar Allan Poe, ¿verdad? Es un ejemplo de cuento literario. Bueno, el vaso de leche que hablaba delante, ¿cierto? Y tantos otros. Los cuentos Subterra de Baldomero Lillo o Subsole de Baldomero Lillo son cuentos de carácter netamente literario. Tiene un autor conocido y a lo mejor él se pudo haber basado en experiencias personales, ¿verdad? Como el caso Subterra, pero fundamentalmente son cuentos que lo que manda ahí es la ficción. ¿Ya? Reitero, una ficción puede estar basada en hechos reales, pero no por eso deja de ser ficción. Ahora, los cuentos para niños es una categoría especial, porque el cuento para niños puede ser tanto popular como literario, ¿ya? Sin embargo, tiene una gran relevancia en el proceso de aprendizaje, ya que estimula la imaginación con el uso de imágenes. Suelen dejar un mensaje ejemplarizante, ¿ya? Algunos de los cuentos para niños clásicos son El flautista de Hamelin o Hansel y Gretel, de los hermanos Grimm, La aventura de Pinocho o simplemente Pinocho, de Carlo Collodi. Mientras que algunos ejemplos más actuales pueden ser La pequeña oruga glotona, de Eric Dale, y Donde habitan los monstruos, de Maurice Sendak. ¿Ya? Ahí tenemos también 3 imágenes de cuentos para niños. Cuentos para niños de Mercé Rodere, El rey rana, ¿ya? Cuento clásico para niños, y 10 cuentos de Pepa. Recuerden que el personaje del cable infantil de la Pepa también de origen a una obra escrita. Ahora, los tipos de narradores son varios. Por ejemplo, el narrador es un personaje de partida que cuenta la historia. ¿Ya? Puede ser un narrador que sabe todo lo que va a ocurrir. Ese narrador es omnisciente y narra en tercera persona. Cuenta una historia que no le es propia. El, el narrador personaje, que es parte de la historia, ya aparece en el relato como una acción concreta, ¿verdad? Y él narra en primera persona. Un caso puntual de un narrador personaje, ¿verdad? Puede ser el relato de El hijo del ladrón, aunque es una novela en todo caso, ¿ah? Pero para que se entienda, si uno toma Hijo del ladrón, la novela Hijo del ladrón, ¿verdad? Todo lo que ahí se cuenta está contado por un personaje, que en el fondo va contando su propia vida, ¿ya? Ahora, el narrador testigo solo cuenta lo que ve y narra también en tercera persona. O sea, está el narrador omnisciente, que domina completamente la historia, el narrador personaje, que narra en primera persona y va contando en el fondo lo que le ocurre a él mismo. El resto de los personajes están condicionados a él, a su persona, están muy asociados. Y también el narrador testigo, que narra
en tercera persona. Muchas gracias.